Estamos en el tema 3, que es el de automatismos cableados y control de potencia. Y lo que estamos viendo aquí es cómo construir los circuitos cableados. La parte de potencia, que va a ser ya común a todas las tecnologías que vamos a ver, porque a partir de aquí lo que vamos a cambiar va a ser la parte de mando, en lo que a automatización industrial se refiere. Sustituiremos esta parte cableada que estamos haciendo por el autómata, o por un relé programable, o bueno, dispositivos basados en electrónica, pero la parte de fuerza seguirá siendo exactamente la misma. Tendremos los mismos contactores, tendremos los mismos motores, el mismo tipo de cableado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es lo que vamos a estudiar en el tema. Habíamos empezado el tema por la parte de mando y sobre todo por la parte de diseño, la parte más práctica, digamos, de este tema. ¿Vale? Nos queda por ver todo lo que es la parte teórica, estudiar la paramenta en sí. Que bueno, va a ser un proceso rápido porque ya veréis que no es difícil de entender, no son dispositivos que tengan una complejidad muy grande. Entonces, dentro de la parte de mando, lo que habíamos visto hasta ahora, vimos una manera de diseñar que era reduciendo las condiciones de funcionamiento de un circuito a 5 funciones, que eran la marcha, el paro, la realimentación, y luego habíamos añadido la dependencia y la incompatibilidad. En total 5 funciones que podían tener los contactos en el esquema. Habíamos visto cómo se cableaban los contactos y qué tipo de contactos utilizábamos para conseguir cada una de las funciones, y entonces automáticamente yo, si en un supuesto práctico sabía localizar todas esas funciones en el enunciado, automáticamente sé hacer el esquema de mando porque sé cómo ejecutar o cablear o realizar esas funciones dentro de un esquema de mando. O sea, era un poco la idea del proceso de diseño que habíamos seguido. En el proceso de diseño hacíamos un paso previo que era preguntarnos si eran señales de nivel o señales de pulso. ¿Vale? Era la primera consideración que hacíamos. Luego intentábamos distinguir, aunque suele ser bastante fácil, pero a veces podemos equivocarnos, lo que son entradas de lo que son salidas, es decir, lo que son elementos que me permiten recibir información de la planta que estoy controlando, como habíamos visto en el primer tema, que son los pulsadores, los finales de carrera, las células fotoeléctricas, sensores de presión, cualquier tipo de sensor que tengo por la planta, que estoy controlando. Tenía que distinguirlo de los actuadores, que son los dispositivos que yo utilizo para actuar sobre la planta, para dar las órdenes, para producir un movimiento, para producir un calentamiento, para lo que sea, ¿no? Para controlar. ¿Vale? A veces no entiendo muy bien por qué, pero se presentan dudas. ¿Vale? Entonces, la idea era tenerlo más o menos claro. Bueno, luego propusimos un trabajo que era el trabajo 2 que ya hicisteis, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Dejamos algún ejemplo resuelto. Vale, el trabajo 2 era esta instalación que era un depósito, ¿vale? ¿Os acordáis, no? De lo que estuvimos haciendo. Aquí metíamos ya otro factor dentro del diseño, que es el tema de las bornas. Para las bornas, en lo que teníamos que fijarnos era dónde están situados los componentes en la planta de la instalación. Y hacer un dibujo, hacer un prediseño de las mangueras que yo voy a tener físicamente en la instalación, que era lo que había dibujado en el enunciado de la tarea. Veis que aquí estas líneas rojas representan las mangueras que salen del cuadro, del bornero tanto de fuerza como del bornero de mando, y que al final es lo que me va a determinar las bornas que yo voy a utilizar. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en este ejercicio de aquí no podíamos hacer puentes entre B1 y B2 y los componentes que tenían la tapa. ¿Por qué? Porque están en sitios distintos. No puedo hacer puentes entre componentes que están instalados en distintas localizaciones. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Con ese detalle de la localización, digamos ya más práctico, más de instalar, teníamos completa ya la fase de diseño, más o menos.
de cara a lo que es el diseño, lo único que queda es practicar. Esta parte del diseño quería dejarla cerrada más o menos hoy, ¿vale? Entonces, hoy sería el momento para todas las dudas que tengamos o lo que no tengamos claro, poder aclararlo, ¿no? Y salir de aquí, al menos con la parte de diseño más o menos clara. Es importante para ello también mantener la atención. Si estáis charlando y tal, pues igual no os enteráis bien. Cosa mía. Luego teníamos, dentro de las partes de prácticas, que nos hiciese falta saber esto para poder hacerlo. Teníamos una práctica donde teníamos que resolver un circuito que era la práctica 8, donde teníamos que resolver el mando del usillo. ¿Vale? Creo que del usillo algo habíamos comentado. Estuvimos trabajando un poco la idea de ese enunciado. ¿Vale? Localizando cuáles eran las señales de marcha, cuáles eran las señales de paro. Más cosas que tenemos. Voy a cerrar porque va a empezar con la radial. Dentro de lo que es la parte de prácticas, yo os he puesto aquí ahora como ejercicio dos de las prácticas que tienen también una parte de diseño, que una es la 6C, que esta creo que ya la habéis hecho la mayoría o estabais a punto de hacerla, ¿vale? Donde me dan las condiciones así redactadas en un enunciado, ¿no? No hay un esquema de partida, digamos, de cómo es la instalación, sino que me dicen que tengo que controlar 3 relés con pulsadores de marcha y paro. Lo de son 2 pulsadores quiere decir que cada uno tiene su pulsador de marcha y su pulsador de paro, ¿vale? S1 y S2 serían para el primero, S3 y S4 para el segundo, S5 y S6 para el tercero. Y me da unas condiciones de dependencia entre ellos. Este ejercicio sería para trabajar el tema de la dependencia. Me dice que el relé K2A depende totalmente de K1. Habíamos visto que para hacer eso, ¿vale? La dependencia total la tenemos por aquí. Es cuando pongo, bueno, lo tenemos por aquí, no sé si lo tengo dibujado. Bueno, lo dibujamos aquí. Si tengo que hacer una dependencia total, por ejemplo, tengo aquí K2 y depende de K1, eso quiere decir que va a tener en serie un contacto del K1A. ¿Vale? Esa es la dependencia total. Bueno, pues eso es lo que me están pidiendo en este ejercicio. K2 depende totalmente de K1. El relé 3 depende del relé 2 solo a la conexión. ¿Qué quiere decir que depende solo a la conexión? Que depende solo a la conexión quiere decir que la dependencia solo afecta a la marcha, a la orden de marcha. Es decir, si tengo aquí un pulsador de marcha, el contacto de K2A está en serie con ese pulsador de marcha, pero la realimentación se conecta por debajo de K2A. Esto sería la realimentación del 3, estaría por debajo de ese contacto abierto del 2. Vale, este sería cómo tendría las dependencias en este ejercicio el 3. ¿Vale? El 3 depende totalmente, esto sería una dependencia total de K1A, y luego aquí arriba tendría dependencia a la conexión de K2A. ¿Vale? Eran los dos tipos de dependencia que habíamos visto. En este ejercicio lo que me están pidiendo es que diseñe a partir de esas condiciones de dependencia. ¿Vale? Luego ya me dan condiciones de cómo realizar el montaje, los pulsadores están instalados en el mismo puesto de mando, por lo que se pueden puentear entre sí, y me dice que tengo que señalizar, ¿no? Vale, ese era uno. Otro que tendremos por ahí que este creo que no lo hemos llegado a hacer, no sé, no estoy seguro ahora. Probablemente Eduardo y Pelayo lo hayan hecho ya. Pero es otro también para que diseñéis. Este caso es un ejercicio de diseño
jugando con las incompatibilidades. La incompatibilidad era cuando no pueden funcionar dos receptores a la vez. Solo conseguía con estos contactos cerrados que pongo en serie con el receptor que quiero hacer incompatible. El caso típico es de un motor con doble sentido de giro, donde los contactores de cada sentido de giro nunca pueden funcionar a la vez. ¿Cómo lo hago? Pongo un contacto de K1M en serie con K2M y pongo otro contacto cerrado de K2M en serie con la bobina de K1M. De esa manera los hago incompatibles, no pueden funcionar nunca a la vez. Bueno, pues este ejercicio se trata de jugar con eso, ¿vale? Se trata de jugar con eso. Venga, y esas tres cosas me gustaría que hoy las fueseis capaces todos de hacerlas. De hecho, os voy a dejar tiempo ahora para que las podáis hacer. Con el KDSIMU podáis comprobar los circuitos, probarlos y demás. Luego lo suyo sería que los imprimáis en PDF para poder montarlos en el taller, ¿vale? Tener el esquema ya hecho para poder montarlo en el taller. Tanto la del usillo, que algunos ya la tenéis porque alguno la ha entregado, como esas dos, ¿vale? No son trabajos que tengan una nota aparte, pero si no la nota de la práctica, pues aparecerá, ¿no? Cuando hagamos el montaje. Venga, preguntas, dudas. El esquema del 6C, los finales de carrera son otro mecanismo distinto del pulsador. Ahí los vamos a utilizar como pulsadores, sí. Pero ponemos pulsador. Podéis poner pulsador en el esquema. Realmente lo estamos utilizando porque nos faltan pulsadores, no es por otra... Para el del usillo, recordar una cosa, antes de dejaros que os pongáis con la tarea. Mirad. A ver si lo tengo por aquí. Esto lo habíamos visto aquí en clase, pero por recordar, ¿eh? No hace falta subirla. Si lo tienes hecha, la subes a la 6C y está. Esto es ahora porque me gustaría hoy asegurarme de que lo sabéis hacer todos ya esto. El del usillo, por si alguno todavía no lo hizo, aunque este debería de estar ya también. Bueno, el usillo era esa máquina que tiene una parte móvil que mediante un tornillo y un motor con doble sentido de giro yo consigo que se desplace en horizontal, a derecha e izquierda, ¿vale? Esto ya lo sabéis. ¿Cuál es la duda? Que oigo mucha charla por ahí. ¿Cuál es la duda? Bueno, el usillo. Lo que hacíamos era reducir todo ese funcionamiento que me pone ahí. Hacíamos un esquema como este, ¿vale? Donde teníamos condiciones de marcha, condiciones de paro para el primer receptor que era el K1M. Condiciones de marcha, condiciones de paro para el segundo receptor que era K2M. ¿Vale? Y luego, en este caso tenía que ser incompatible el K1M con el K2M e incompatible el K2M con el K1M. Teníamos realimentación, que lo señalizábamos aquí o lo poníamos ahí. Es decir, tengo menos la dependencia, el resto de funciones aparece. ¿Vale? Y hacíamos un esquema donde poníamos cuál era cada una de esas condiciones. Indicábamos que la marcha de K1M eran el S1 y el K2T,
El paro, teníamos dos paros generales que eran el F1, que es el térmico, y el S2, que es el de parada, y luego un paro particular que era el B2, para el caso del K1M. En el caso del usillo, los finales de carrera de los extremos hacían la parada del movimiento correspondiente. Un detalle también de este ejercicio. Nada, así no podemos, Así no podemos. Un detalle de este ejercicio, que también es por lo que se plantea. Daros cuenta que un mismo componente puede tener varias funciones en un montaje. Por ejemplo, el B2. El B2 es una señal de paro del movimiento a la derecha, pero el B2 igualmente es el que alimenta el temporizador. ¿Vale? El temporizador K1T está controlado por nivel, está alimentado directamente por el B2. ¿Cómo es posible que un componente haga dos funciones? Porque B2 tiene dos contactos, tiene un contacto normalmente cerrado y tiene un contacto normalmente abierto. Con el contacto cerrado va a hacer la función de paro y con el contacto abierto va a hacer la función de alimentación de K1T. ¿Vale? Mismo componente, dos funciones. Eso es interesante también que lo vayáis recordando. Los componentes pueden tener varias funciones. Eso ocurre también con los pulsadores. Si yo tengo un pulsador, por ejemplo, quiero hacer una inversión de giro sin pasar por paro, el esquema que yo voy a hacer, que también se os planteará en una de las prácticas, me parece que es en la práctica 9 o en la práctica 10, en una de esas, es el siguiente. Yo tengo un pulsador de paro, por ejemplo, y un pulsador de marcha. Vamos a hacer un esquema rápido aquí para ver si lo podemos ver. Bueno, sin bornas, podríamos decir que ese es el circuito de mando, que me sirve, por ejemplo, para un motor con doble sentido de giro. Espera, vamos a hacer una modificación para que tenga más sentido. Tengo un único paro, ¿no? El paro es común. Sería motor con doble sentido de giro pasando por paro, ¿vale? ¿Cómo funciona este circuito? Yo pulso el 2, por ejemplo, arranco K1M, queda realimentado, me abre la incompatibilidad, con lo cual está funcionando el sentido de giro a derechas, por ejemplo, que sería el K1M. Si yo pulso el S4, K2M no puede funcionar por la incompatibilidad. Por eso, si yo quiero hacer que el motor gire en sentido contrario, lo que tengo que hacer es pulsar paro, de tal manera que K1M se apague, ¿vale? Y una vez que tengo apagado K1M, lo que haría sería pulsar S4 y ahora la corriente ya pasa por aquí, me conecta a K2M, se cierra la realimentación y estaría funcionando el otro sentido de giro, ¿vale? Eso es como hacemos una inversión de giro pasando por paro. Nada, vosotros a lo vuestro, tranquilidad, que empezamos el año peor que acabamos el otro. Mala señal. Imaginaos que quiero hacer que no se debería, salvo que el motor sea muy pequeño y en aplicaciones muy concretas, quiero hacer una inversión de giro sin pasar por paro. Sin pasar por paro quiere decir que si yo tengo el motor girando a la derecha y le doy al botón de giro a la izquierda, el motor automáticamente pasa a girar a la izquierda.
Eso se quiere decir sin pasar por paro. Lógicamente el motor físicamente hay un momento que está parado, porque tiene que invertir el giro, pero no he dado orden de paro en ningún momento, por eso se llama sin pasar por paro. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso lo hacemos de la siguiente manera. Utilizando el otro contacto que puedo poner en cada pulsador. Yo puedo hacer que el S2, el abierto me dé la marcha en un sentido de giro, pero el cerrado de S2 me dé el paro del otro. ¿Vale? Pongo ese contacto cerrado de S2 en serie con el contactor 2. Y lo mismo hago con S4. S4, que es la marcha del 2, puedo hacer que sea un paro del 1. Metiéndolo aquí. Eso sería una inversión de giro sin pasar por paro. Inversión sin pasar por paro. Esto en la práctica se puede hacer en muy contadas ocasiones. ¿Por qué? Porque lo que le voy a meter es un golpe al motor en la parte mecánica importante. El motor está girando en un sentido y le voy a invertir el sentido del campo magnético en el interior y va a haber ahí un golpe mecánico que no es bueno para el motor. Eléctricamente tampoco es bueno porque va a haber una sobrecorriente importante. Pero bueno, con un motor pequeño, para una aplicación, por ejemplo, de posicionamiento, cosas por el estilo, a veces se hace esto de sin pasar por paro. ¿Vale? Bueno, este era otro ejemplo de que un componente, en este caso los dos pulsadores de marcha, S2 puede tener la función de marcha, pero en otra parte del circuito puede tener una función de paro. E igualmente, S4 puede tener una función de marcha en una parte y una función de paro en otra. Bueno, el usillo, quien no lo tenga hecho y debería de quedar ya terminado, ¿vale? Lo vais subiendo a la práctica, el esquema, para dejarlo ya terminado. Un detalle a recordar para poder terminar los esquemas y hacerlos bien. Detalle del KDSIM. Vamos a abrirlo y lo vamos a recordar también rápidamente. Bueno, vamos a abrir alguno que tenga por ahí. No sé, uno cualquiera. Vale, vamos a abrir. Por ejemplo, la solución del usillo. Bueno, tengo, por ejemplo, el esquema ahí del usillo. Y quiero imprimirlo. Vamos a recordar cómo se imprimía en PDF. Lo primero, voy a archivo, presentación preliminar. Bueno, lo que nos pasa, que la hoja no está adecuada al esquema. Tengo un esquema pequeñito que se ve en la esquina pegado arriba de una hoja de A4, pero el esquema se ve muy pequeño. Entonces, los pasos que tengo que hacer. Primero, configurar impresora. Lo primero que voy a hacer va a ser poner la hoja en horizontal. En configurar impresora, la orientación del papel le voy a decir que es horizontal. Bueno, ¿qué he conseguido? Si vuelvo a presentación preliminar, pues ahora ya tengo la hoja en horizontal que se corresponde con el esquema horizontal, pero el esquema sigue siendo pequeño. Bueno, vamos a aumentarle el tamaño. El tamaño se aumenta aquí. Voy a archivo, configuración. Me sale en medio la pantalla de configuración. Lo que tenía que hacer era ponerle donde pone escala, ponerle un 2. Donde pone escala arriba a la derecha le pongo un 2. Desplazamiento de la X. Aquí le tengo que poner 5, 6.
y en desplazamiento de ahí le pongo 6. Eso es para que no me quede pegado al borde del papel, sino que se me centre un poco más. Y normalmente lo vamos a imprimir en blanco y negro. Entonces, donde pone imprimir en color, desmarco esa casilla. ¿Vale? Puedo imprimirlo en color si quiero, no pasa nada. Y le doy a OK. Vamos nuevamente a la vista preliminar. Presentación preliminar. Bueno, ya veis que ahí ya tengo un esquema que me llena completamente la hoja. Eso sería ya lo que voy a imprimir. En este caso, como le quité lo de blanco y negro, la parte del esquema me la hace toda en negro, ¿no? Como habitualmente están los esquemas. Simplemente si me voy a la esquina de arriba a la izquierda y le doy a imprimir, pues ya me va a salir el cuadro de diálogo de la impresora, que en este caso va a ser la impresora de PDFs, PDF Creator, que es la que tenemos, pero a lo mejor en casa tenéis la de Microsoft, ¿no? La que viene con Windows 10, Microsoft Print to PDF, me parece que se llama. Estos ordenadores no la tienen, no sé por qué, pero se la habrán quitado seguramente. Pero en casa seguramente si tenéis Windows 10, pues la vais a tener. Le dais a imprimir. El PDF Creator nos saca aquí un cuadro de diálogo ahora, en medio de la pantalla, que es este de aquí, donde lo primero que le tengo que decir, bueno, le pongo el nombre. En el nombre le podéis quitar la extensión .cad. Es el conflicto del programa, en el programa tengo que ponerle la extensión a mano y entonces ahora cuando imprimo me lo interpreta como que es parte del nombre del archivo. Y escogería dónde guardarlo, ¿vale? Buscaría por el disco duro aquí dónde lo quiero guardar. Bueno, yo lo voy a guardar donde lo tenía, le doy al botón verde de guardar y ya nos saca una vista preliminar con el lector, en este caso el Adobe, que es el que tengo en este ordenador por defecto. Me saca una vista preliminar de cómo me queda el archivo. En las prácticas, los archivos que tengo que subir son estos PDFs. Una cosa importante, porque alguno me lo ha hecho, creo en esta clase también. Si yo tengo un archivo del Cadesimu y simplemente le cambio la extensión y le pongo PDF, no se convierte en un archivo PDF. ¿Vale? Esto no hay como ir al registro civil y decir: señor funcionario, a partir de ahora me quiero llamar Vanessa y soy mujer. Y te ponen Vanessa y automáticamente, oficialmente eres mujer. Aquí no vale. Si le pongo PDF, por mucho PDF que le ponga, sigue siendo un archivo del Cadesimu. ¿Vale? Lo digo con la broma, pero es que alguno me ha entregado archivos así, ha cambiado la extensión de archivo y me lo ha subido y no funciona, claro, el ordenador no entiende. La manera correcta es imprimir el archivo con una impresora de PDF. Este archivo que habéis impreso, luego veremos en el tema siguiente que con el AutoCAD se pueden abrir y el AutoCAD os puede... El AutoCAD, si le metéis un PDF y son líneas más o menos rectas, bien trazadas, os lo convierte en AutoCAD. Nos lo convierte regulero, pero bueno, para poder hacer alguna cosa con él se puede. ¿Vale? Venga, dudas, preguntas. Esto era para refrescar la memoria y que lo podáis imprimir. Entonces, objetivo para lo que nos queda de clase, 1 hora y un poquito más. Subir el esquema del usillo, que no lo haya subido, que hay gente que no llega a la mitad, pero bueno, un tercio, más de un tercio de la clase ya lo ha subido. Y estos dos de aquí también. Bueno, la práctica 6, la práctica 7, no sé si os lo había puesto, pero bueno, podéis hacerlo más que nada para practicar, ¿eh? La idea es que quede claro. Bueno, no estaba aquí, pero... ¿Vale? Podéis subirlo aquí, ese esquema, a la práctica 7. ¿Vale? En PDF, ¿eh? En PDF todos. Pues vamos a ello. Preguntas, dudas que haya, me las vais preguntando sobre esta parte de aquí, ¿vale? Del diseño de esquemas.
Mañana vamos a empezar ya con la parte de teoría. A ver si dejamos hoy la parte de diseño ya completada. Venga, nos ponemos con ello. Pues a trabajar.